A ver, los delitos que podrían imputársele a Adrián Villar son homicidio. Vamos con el caso de Lisette Marzano. Sí, es un caso muy penoso, muy penoso. Ya dio a conocer un video que desvirtúa la defensa del muchacho Adrián Villar. Ahí están las imágenes. Estas imágenes de nuestro colega Roger, Sí. ¿no?, que lo colocó en sus redes sociales para poder tener todos el conocimiento y la información importante que ayer hemos visto en los medios de comunicación también sobre este caso. Y aquí hay muchos elementos que terminan cayéndose en esta argumentación que quiso además esgrimir el abogado de Adrián Villar, en el que estaba en shock y no pudo llegar a presentarse de manera oportuna a las autoridades porque él no podía, porque también es un joven, porque también es un deportista. Sí, pues, podrá ser muy joven, muy deportista y todo el futuro de vida que pueda tener, pero quien no tiene un futuro de vida ahora es Lisette Marzano y su familia está clamando justicia, porque este dolor ya lleva una semana. Hoy se cumple una semana de la pérdida de esta deportista de Lisette Marzano. ¿Y qué pasó? Hicieron todo lo posible, de acuerdo a las imágenes y las cámaras de seguridad, su familia, quienes no eran familia directa como la periodista que estamos viendo, Maricel Linares, como también la influencer, que era su novia, el papá de la influencer, y hay funcionarios como la policía, como el Serenazgo, que llegaron también a este lugar donde están las cámaras de seguridad. Y la pregunta que todos se hacen es ¿por qué es que luego de tan solo unas horas del accidente, si él realmente no tenía nada que esconder, no se presentó ante las autoridades? ¿Por qué todos lo encubrieron? ¿Por qué evitaron dar su nombre? Se cae claramente este argumento con las cámaras de seguridad de que estuvo en shock, porque ese parque queda tan solo 5 minutos de donde ocasionó el accidente y murió Lisette Marzano. Y no puede ser posible que teniendo ya la información y con tanta gente involucrada, nadie le haya dicho que lo correcto era presentarse ante las autoridades. Si no bebió alcohol, si no estaba con estupefacientes, si realmente fue, como dijeron, un accidente, porque no han querido explicar además, ojo Martín, no han querido explicar, a menos que se acepte la terminación anticipada que generó que él provocara la muerte de Lisette Marzano. No han querido decir. Y él ha guardado silencio a menos que la Fiscalía ha dicho, su defensa acepte la terminación anticipada que además le baja la pena y lo podría dejar sin ir a prisión y pagar la responsabilidad por la muerte de esta deportista. Además han querido ofrecer dinero, es lo que ha dicho su hermano. El señor Gino Marzano ha dicho que lo han llamado, que han intentado comunicarse con él, la mamá de este joven, porque tiene el registro de la llamada, pero además ha dicho que si le ofrecieran dinero, él no va a aceptar porque la vida de su hermana no tiene precio y el dolor de sus padres solo podría atenuarse en algo con la justicia. Sí. Bueno, yo tengo que hacer un disclaimer antes de seguir comentando este tema, como corresponde, ¿no? Maricel ha sido muy cercana a mí, nos hemos tenido muchísimo cariño, es una gran amiga. Hemos perdido comunicación hace ya un buen tiempo. Y dicho esto, es innegable que me dé pena la situación que ella atraviesa, pero mucho más pena me da la familia de Lisette, sin duda. Y por sobre todo, el video ha revelado que han mentido. Hay una complicidad, que han mentido. Una necesidad de encubrimiento. El video, yo no la conozco. El video ha revelado que ellos dieron la versión del shock, del estado de shock de este joven, de este mayor de edad, de 21 años, que tiene que responder a la justicia como mayor de edad, que atropella a nuestra multicampeona de buceo y se va. Y claro, la versión primera de la defensa de Adrián era, estaba en shock, se internó en una clínica, y el dosaje que le hicieron en esa clínica dio negativo. ¿Pero qué clínica queda en el parque? Primero, ¿qué clínica? No han dado el nombre todavía. Este atropello se produjo a las 11 de la noche del martes 17 de febrero. Miren los días que han pasado. No hay información sobre la clínica, no hay información sobre este supuesto dosaje. Si uno ve el video, tampoco se ha llegado a explicar por qué es que el auto
toma una diagonal pronunciada, porque estaba 3 carriles a la izquierda, toma una diagonal pronunciada y atropella a Lisette. Sí, Lisette estaba en la calzada, estaba corriendo en la calzada. Pero este auto toma una diagonal que es muy difícil de explicar. A menos que uno la asocie a una circunstancia de distracción o una circunstancia en la que el muchacho no estaba en sus sentidos. Toma una diagonal, la atropella y lo que produce la muerte, y ahí hay un delito que la fiscalía le puede, por lo cual lo puede acusar, que es el de homicidio culposo. Y luego viene el otro delito, que es el de abandonar a una persona. Omisión del socorro. Omisión de ayuda, me parece que es el término preciso, que quiero ceñirme al mismo, pero claro, lo justifica diciendo que está en estado de shock y no se ha todavía probado su asistencia médica en la clínica en la que él dice que se internó, porque el video que acabamos de ver del parque, el que estamos viendo, ese video corresponde a las 3 de la mañana del 18, es decir, 4 horas después, menos de 4 horas después del atropello. Y muy cerca donde ocurrió este accidente. A 10 cuadras. Si él se hubiese detenido a poder auxiliar a Lisette, le hubiese llevado a la clínica El Golf y hubiese activado su SOAT y ella se hubiese podido salvar probablemente, pero no la pudieron llevar allí porque no tenían el SOAT y tuvieron que llevarla hasta el Casimiro Ulloa, que quedaba mucho más lejos, y estuvieron esperando una ambulancia mucho tiempo para poder trasladarla. Y lamentablemente todo ese lapso de tiempo que ella todavía seguía con vida, tenía la esperanza de poder sobrevivir, se perdió. Se perdió porque él se dio a la fuga y porque las imágenes captan claramente que en ningún momento se detiene, ni siquiera cuando estuvo casi a punto de ocasionar otro accidente, porque es una camioneta la que tuvo que frenar para evitar colisionar con él cuando se pasó 2 luces rojas. Entonces, en circunstancias como estas, cuando vemos que sí pudo regresar, pero regresó con su familia, no a ayudar, no a saber cómo estaba Lisette, sino a qué regresaron a este parque, porque los vemos caminando muy tranquilos. Sí. Los vemos caminando tranquilos. Pudieron haber ido a la comisaría. El papá de su novia era abogado. Pudo haber ido con el señor y presentarse. Tranquilo no se le ve. Mira el rostro de Maricel. Ella evidentemente nerviosa. Y en incertidumbre. Y claro, pero yo hablo de Adrián. Que es su pareja que está haciendo llamadas. Tranquilo. Sí. Yendo, viniendo, caminando. Y ellos en ningún momento lo llevaron a que sea un hombre responsable. Y él se queda allí en el parque. Es más, se queda en la casa de su enamorada, abraza a su papá todavía como diciéndole gracias, papá. Se queda, llega su mamá, llega luego un policía, llega luego un serenazgo y entonces no entendemos qué pasó. Todos tomaban foto al lugar donde él había ingresado. Sabían que estaba allí, sabían y no lo detuvieron, pensó que estaba en flagrancia. Hay muchas dudas. Se especula es la casa de Francesca Montenegro, esta influencer de moda y ropa, lifestyle, como dicen, que es la pareja de Adrián Villar. Y quienes saldrían a su encuentro en ese parque, y es por ello que están en ese parque, es tanto Francesca Montenegro como su padre, que es abogado, por cierto. Ellos esperan aquí desde las 3 de la mañana, hasta cerca de las 3:15, cuando es que salen ambos, Francesca y su padre, reciben a Adrián y lo llevan a su casa. Y luego se retira Maricel y Rubén. Y en ese momento, por supuesto, se eximen de la labor de la justicia. Porque además, en ese momento estaba probablemente todavía tendida en la pista Lisette, transferida de emergencia al Casimiro Ulloa, donde ya se certificó su deceso, cuando la clínica El Golf está cerquísima, a la misma distancia que este parque del lugar del accidente. Pudo haberse detenido y auxiliarla para que puedan llevarla y activar el SOAT. Qué importante es eso SOAT. En momentos que tú cometes un accidente, realizas, eres parte, protagonista, has provocado un accidente, lo primero que tienes que hacer es, en lugar de huir, bajarte a auxiliar a la persona que ha terminado lesionada. Pero aquí lo que yo sí quiero resaltar además es que Maricel sabía
que él había cometido este delito, sabían ya, y al día siguiente ella emitió un comunicado, y lo que se cuestiona y lo que se critica es que ella no haya señalado quién era, quizás no para la palestra, pero tal vez sí para las autoridades, que era su responsabilidad como ciudadana. Y tú bien decías, a ella se le ve mortificada en estas cámaras, Sí, claro, porque sabía duda, que no estaba en lo correcto, sabía que lo que estaban haciendo no era lo correcto para la familia que está sufriendo hoy el dolor de la pérdida de una hija una semana después, que no puede encontrar justicia, y para ellos también, porque dentro de todo un abogado decía el día de ayer, luego de estas imágenes, que si él se hubiese presentado rápidamente, si él hubiese auxiliado, muy probable que la situación legal sea distinta, incluso en estos momentos una semana después, porque habrían visto las autoridades una disposición de presentarse, y no en un argumento, sino en actos, en acciones, no como ha querido sustentar su abogado, el señor Nieves, creo que se llama, ¿no? Su abogado. El abogado de Adrián. Sí. Jefferson se me fue Moreno. el nombre. Ya, Jefferson Moreno Nieves, creo que es. A ver, los delitos que podrían imputársele a Adrián Villar son homicidio culposo, omisión de auxilio, o sea, homicidio culposo en el sentido de que no es doloso porque no la quiso matar, pero sus acciones conllevaron a la muerte de Lisette. Omisión de auxilio, se escapó, la dejó tendida. Fuga del lugar del accidente de tránsito. También se considera un delito, fuga del lugar del accidente de tránsito. Todo esto puede sumar 8 años de cárcel. Por supuesto, si se está pidiendo la terminación anticipada, esto puede disminuirse. Y hay una de las famosas leyes, en el gobierno de Dina. Pro crimen dadas, ¿no? durante la gestión de Dina Boluarte, por este Congreso de la República, que a los menores de 25 años que no tienen antecedentes, se les puede incluso aligerar más la pena, o sea, podría terminar libre. Veamos también aquí sí la labor de la Fiscalía y de su abogado defensor. Pero hoy por hoy, sobre el papel, podrían ser 8 años de cárcel, lo cual resultaría efectivo. Y en lo inmediato, probándose que faltaron a la verdad, porque lo que vemos en el video no es la versión que dio la defensa de Adrián Villar, podría solicitarse acaso una preventiva. No, y además para las personas que han sido cómplices de la omisión ante este delito que se le imputa a Adrián Villar. Y lo que sí decía ayer un abogado es que esto no alcanza, en términos de complicidad, de obstrucción a la justicia, a los padres. Los padres están como que fuera de Adrián Villar. Es decir, lo que estamos viendo en imágenes es un grupo de personas poniéndose de acuerdo para algo. Para abstraer a Villar de la justicia. Entonces, ¿quiénes están allí? Está el padre, también está la madre de él, está la pareja de su papá, que no es su mamá, que es la periodista Maricel Linares, está el papá de su novia y su novia. ¿Quiénes podrían? Sé si está la madre de él. Sí, no sí está. Está en una camioneta que llega después. Pero las cámaras lo han mostrado. Sí, ella llega a la casa de Frank Montenegro. Ya. Se ve claramente en las cámaras de seguridad. Pero no llega a reunirse con todos en el parque. No se encuentra con el señor Rubén Villar, se encuentra luego. Chirinos. Ella baja. La señora Chirinos llega en otra camioneta color blanca. Entonces, ¿qué dicen los abogados? Los padres se exculpan de este delito de complicidad, según la ley. Pero los que no se exculpan, permíteme Martín, son las terceras personas que no tienen ningún vínculo familiar directo con él. Eso está en duda. Sí, porque en el antiguo Código Penal te permitía la excusa absolutoria, se llama. Te permitía o te alcanzaba hasta el 4º grado de consanguineidad. Claro, consanguinidad. Con el implicado. Con el imputado. Pero en este caso, el nuevo Código Penal, o al menos lo que he revisado, actualizado al 2026, señala en su artículo 406, excusa absolutoria. Están exentos de pena los que ejecutan cualquiera de los hechos previstos en los artículos 404 y 405, etcétera, etcétera, si sus relaciones con la persona favorecida son tan estrechas como para excusar su conducta. Es decir, al final será potestad del juez. Sí, su interpretación. Sí. O sea, si el juez determina que, por ejemplo, Maricel, que no tiene vínculo de consanguinidad con Adrián Villar, como es una relación de más de 10 años y lo conoce desde que el niño tiene 11 años y ahora tiene 21, entonces pudo haber desarrollado un vínculo afectivo tal que un juez determine
que pueda ser pasible de excusa absolutoria es una posibilidad. Pero no puede ser en el caso de posibilidad, vamos a ponerlo así, si nos ponemos en el ámbito de la interpretación o especulación. Esta es una interpretación, Así es. el juez puede interpretarlo así. Así es, el padre de su novia, ni Claro, no. la propia novia. Es mucho más difícil eso. Mucho más difícil. Es mucho más difícil. Mucho más difícil con los funcionarios, como la policía y el serenajo. Muy bien. Ali ya nos dice que ya tenemos precisamente aquí a nuestro editor de regiones. Ya llegó con nosotros, pero nosotros no podíamos dejar de tocar este tema y darle el tiempo necesario, porque de verdad que sí, estas imágenes son demasiado indignantes y necesitábamos además también expresarnos al respecto, porque genera gran indignación y dolor. Y desde aquí, todo mi cariño a la familia de Lisset. así es, todo nuestro nuestras cariño. condolencias, Sí. nuestro abrazo fuerte y por supuesto muy pendientes de este caso, porque aquí en RPP también estuvo el hermano, en RPP Radio, el fin de semana precisamente alzando la voz respecto a este tema, y se le pudo entrevistar para dar a conocer los detalles de este caso y cómo iba avanzando. Las cámaras de seguridad han mostrado ahora mucho más. Sí, en una entrevista le preguntaron, antes de darle pase, ¿qué le diría? Le preguntaron al hermano de Lisset, quien tuvo que dar la noticia a la madre. ¿Qué le diría a quienes han encubierto a Adrián y a Adrián? Me arruinaron la vida. Le diría que me arruinaron la vida. Qué triste.